termina de convencer la tarea de la justicia. Pero vamos a empezar hablando de esto porque se veía venir, ¿no?, que iba a haber discusión política agrietada, como algunos colegas también interpretaban, en el Consejo Deliberante de Morón. La previa, la de los pañuelos, bueno, calentó un poquito también la previa. Otra vez ausencia del intendente Tagliaferro en la sesión extraordinaria que todos los años hace el Consejo Deliberante de Morón. Bueno, y ahí hay claramente dos sectores que se impugnaban uno al otro. Bueno, hay algunos que fueron por el camino del medio, ¿no? Y por eso le vamos a invitar a charlar y debatir un poquito con nosotros. Me refiero a la concejal del GEN, Sandra Giametti, la tenemos en línea. Sandra, ¿cómo te va? Darío y Ubaldo aquí en MP4, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Ubaldo? ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Bueno, estábamos comentando respecto, bueno, de todo lo que dejó el 24 y un poco vos hablaste también de eso, ¿no? Tratando de hacer tu análisis del 24 de marzo llevado también a la actualidad, ¿no? De cómo el kirchnerismo, por un lado, trata de apropiarse de actos simbólicos que deberían unirnos a todos, y por el otro lado, bueno, dejando dudas también el gobierno respecto a si apoya o no excarcelaciones de genocidas, ¿no? Por ahí venía la discusión fuerte del fin de semana, queríamos conocer tu opinión. Totalmente, la postura nuestra y la que sentimos y la que militamos y desde la cual actuamos en política pasa por este camino que vos decías. La verdad que sentimos, y eso es lo que expresaba el sábado, que no nos representaban y no nos parece el camino el que nos proponen desde los dos extremos del discurso. A veces escuchamos y nos pasa, y que este tema da para, se presenta esto tan descarnadamente. Vemos que hay dos discursos que pretenden ponerse en una postura de odio y de adjudicar culpas al otro, cuando nos parece que ninguno de los dos caminos es el adecuado. Lo decíamos el sábado, no existe para nosotros la posibilidad de que nos reconstruyamos socialmente de manera sana si el punto de partida, como nos propone en algunos temas, en algunos aspectos de este tema el oficialismo, si el punto de partida es el negacionismo, minimizando lo que pasó, sacándole fuerza a los símbolos, sacándole fuerza a la realidad que con tantas verdades nos pegó en la cara con este tema, y tampoco hay una posibilidad de construir socialmente nada sano si el punto de arranque, como nos propuso durante 12 años el kirchnerismo, es eliminar o anular al otro disidente y apropiarse de manera exclusiva y excluyente de este discurso de los derechos humanos. Y la verdad es que no es solo una postura, lo que decíamos el sábado, lo hemos vivido en carne propia. Nosotros representamos a una generación que empezó a militar tempranamente a sus 18 años, cuando estaba finalizando la dictadura militar, con lo cual el tema de los derechos humanos lo hemos transitado durante años, y el nunca más lo hemos transitado durante años, y no como una consigna vacía ni nostálgica. Realmente estamos comprometidos con esa pelea, y estamos comprometidos con considerar que los genocidas tienen que tener cárcel efectiva. Por eso rechazamos también lo que se supo en los últimos 15 días en cuanto a genocidas en condición de ser excarcelados. Y también hemos padecido durante los 12 años de kirchnerismo el sentir cómo se quería dividir al movimiento del nunca más, y se quisieron apropiar y se apropiaron, ¿no? Excluyendo al resto. Yo citaba ese día alguien que para mí ha sido una persona tan respetada y tan querida como Marcos DiCaprio, y hablo de alguien de Morón, de un moronense, que siendo abogado ya en la época de la dictadura cívico-militar se había comprometido con la defensa de los presos políticos y de cualquiera que estuviera en riesgo. Y una distinción que tiene Marcos, y que lo recuerda a todo el arco político, no solo quienes trabajábamos con él en política, es que Marcos jamás hizo diferencia de partidos políticos a la hora de defender a cualquier moronense que estuviera en riesgo por sus ideas políticas, y que arriesgó su vida, su seguridad, defendiendo a todos. Sin embargo, ese mismo Marcos, que había formado parte de la alianza, que en un momento gobernó Morón con el sabatelismo también incluido, encabezándola, ese mismo Marcos no pudo ser durante 12 años reconocido por pertenecer a un partido político que no comulgaba con el kirchnerismo, ¿no? Hubo que esperar 12 años, hasta el 2016, para que Morón pudiera reconocerle un lugar. Y él reflejaba un poco y simbolizaba un poco lo que nosotros sentimos, ¿no? Mientras siga creciendo esta diferencia agrietada, como decías vos,
al comenzar a hablar, una diferencia que es retórica y que se refleja en los discursos, por quienes fueron votados por todos, cualquiera sea la opción política a la que representen. Nosotros quisimos recordarle a esos dos sectores que tienen una enorme responsabilidad, que no puede el oficialismo hoy ser tan irresponsable como lo fue el kirchnerismo en su momento, porque lo único que hacen es dificultar la postura de la sociedad y el crecimiento social al que tenemos que tender, ¿no? Nosotros hablamos de memoria, de recuperar y preservar la memoria, porque es lo único que nos va a permitir encontrar la verdad que permita hacer justicia. Ese tipo de posturas extremas, como tiene hoy en algunos puntos el oficialismo y como ha tenido el kirchnerismo en el sentido contrario en su momento, lo único que hacen es agudizar las peores cosas que como sociedad tenemos. Si hoy nos enfrentamos, yo estoy convencida de que si hoy nos enfrentamos a un negacionismo que ha vuelto a reverdecer cuando tendría que estar completamente desaparecido, fue como una consecuencia más de la irresponsabilidad con que durante 12 años el kirchnerismo manejó el tema derechos humanos. No me cabe duda que viene por ahí. Te pregunto como dirigente política y también como abogada, ¿no? Porque uno creería que ya a esta altura generacionalmente debería estar superado la discusión sobre lo que pasó en la dictadura, lo importante de vivir en democracia, pero a veces hay discusiones que se siguen dando porque la justicia evidentemente no funciona. Entonces, como está instalada que hay, digamos, una mirada política de algunos jueces, o que hay impunidad para todos, o que hay perseguidos políticos, como la justicia, en realidad casi nadie confía en la justicia, hay discusiones que se siguen dando y cualquiera puede decir cualquier cosa, que es un perseguido político, total, siempre hay gente que le va a creer porque una cuestión es política, eminentemente política, y lo judicial queda de lado. Digamos, si la justicia argentina fuese sólida y fuese creíble, hay muchas discusiones que hoy no estaríamos dando, por ejemplo, o el negacionismo, o algunos que se consideran perseguidos políticos cuando se robaron todo, ¿no? Coincido con vos, coincido con una justicia distinta, pero esta es la justicia que tenemos. Entonces, con más razón, el poder político tiene que ser responsable y cuidadoso con los discursos que instala, porque en un lugar donde no se presenta como un faro la respuesta judicial, más responsabilidad tiene el poder político. Hay países del mundo en los cuales incurrir en negacionismo es un delito. No es una cuestión de controversia, de discusión de números. Acá no se trata de una cuestión de números. Pero, insisto, ante un poder judicial con tanta incerteza en sus decisiones, un poder político como el de los 12 años orientado a hacer un coto de caza del tema de derechos humanos y a partidizarlo en extremo, lo único que hace es agudizar en la sociedad la aparición de estos discursos que la verdad es que tendrían que estar desterrados. Pasaron 42 años y yo coincido también en que deberían ser expresiones mínimas. Sin embargo, se vieron alentadas en estos últimos 12 años. Por eso es que es tan importante desde el poder político ir cerrando algunas verdades, ir cerrando en el discurso y en la actitud algunas verdades para que podamos crecer para adelante. Se crece para adelante, no se crece para atrás, nunca se evoluciona para atrás. Ahora, eso no es evolución. Sandra, discúlpame, ¿cuánta voluntad ves en la dirigencia política mayoritaria de cerrar justamente esas verdades, de confluir en esas verdades cuando en términos políticos y electorales uno ve que ambos sectores parecen estar chochos con esta realidad, ¿no? Porque unos capitalizan de un lado, otros capitalizan del otro y en el medio quedamos los que en términos generales estamos coincidiendo en esta mirada? La verdad, ninguna voluntad política, lamentablemente ninguna, porque es como vos decís, suele haber así pantallazos cuando parece a veces, si este tema se presta, como decía, para mí se les aparece como el escenario ideal, ¿no? Sí. Eligen un escenario para pelearse, creen que ganan extremando las posiciones y defendiendo mejor a quienes la postura de quienes los votaron, y resignan por esa ganancia que después creen que se les traduce, y se les traduce en votos, lamentablemente. Resignan la búsqueda de la verdad y de un camino que nos pueda generar más coincidencias y evolución en algo que sea superador y que, insisto, tiene que ir para adelante, no es para atrás el camino, no es para atrás. Sin embargo, llega la hora y uno ve voluntad cero de tratar de buscar este camino superador, porque
siguen guiados por mezquinos, por intereses políticos que son mezquinos, que son menores. Y yo también tengo intereses políticos. Lo que sueño y sigo aspirando a los 55 años es que tiene que haber temas que sean los que busquemos el camino alternativo y dejen de buscar estas cosas que creen que solo les van a hacer ganar votos a la hora electoral. Yo tomo un ejemplo muy concreto, ¿no? Lo que ustedes me planteaban aplicado a hechos que sucedieron en Morón la semana pasada, como fue el tema de, por un lado, pintura de los pañuelos como símbolos de esta lucha que se habían decidido pintar en distintos lugares, y por otro lado, alguien que los borra. Y digo, no quisieron encontrar el camino coincidente en el medio, rescatando los símbolos como son los pañuelos. Los símbolos importan, son importantes, tienen que ver con la construcción de la memoria colectiva, y no quisieron encontrar un punto de encuentro, y cada uno prefirió agudizar sus posturas, ¿no?, en ese tema como un terreno más en el cual enfrentarse. Ojo, en el cual enfrentarse y después acuerdan en otras cosas. Sí, claro. Pero sigue primando el interés chiquito electoral, que yo lo decía, lo tiene el discurso. No dejan de ser expresiones retóricas que lo único que buscan para quien lo ejerce es aferrarse al poder. Y no se lo adjudico solo al oficialismo, se los adjudico a los dos lados de esta llamada grieta, ¿no? Sí. Lo único que buscan es reforzar esas posturas, y terminan cayendo lamentablemente en lo que en el fondo condenamos todos el 24 de marzo, que es el excluir al que piensa distinto, el que no haya espacio para disidencias en una construcción democrática. Y la verdad que es muy complicado, y los esfuerzos de, como ustedes decían, los que quedamos en el medio de esto siguen siendo menores cuando después llega una elección. Pero no tenemos que renunciar a eso. Por eso la verdad es que fue bueno para nosotros tener la ocasión de plantar nuestra mirada distinta. Seguro. Sandra, venimos y recién con Darío coincidían en el descrédito del Poder Judicial, una justicia que es cuestionada a grandes voces en la Argentina. ¿Cómo le explicamos a la gente lo que viene pasando respecto a los Cristóbal López, a los Zanini, a los Delía? ¿Estaba mal que estuvieran presos? ¿Es un acto de justicia que estén libertos ahora? ¿Cómo se explica desde el derecho y desde una dirigente política lo que está pasando en este sentido? Difícil a veces hacer coincidir la mirada de dirigente política con la de abogada. Yo tengo, y lo digo siempre, la desgracia de dedicarme a haber elegido hace mucho tiempo como profesión la abogacía en un país donde la ley y la justicia son vulneradas todo el tiempo, y es muy difícil dedicarse a eso. Si tengo que mirarlo como abogada, las cosas están en un punto tal que uno tiene que hacer una aclaración previa. A mí no me cabe duda de la culpabilidad y la responsabilidad concretamente de Zanini y de Lía, que son dos casos que planteaba, y que tienen que estar procesados y que tienen que responder judicialmente. Sin embargo, creo que en su momento su detención, la detención de ambos, tuvo notas exageradas, porque precisamente hay que reconocer que en ninguno de los dos casos aparecía peligro de fuga, que era lo que justificaba la detención prematura. Y tengo que hacer como política la declaración previa, insisto, que creo que son culpables y que deben responder, ¿sí? Entonces creo que ahí sí vuelve la abogada. Hago la aclaración para que se entienda que es desde lo técnico, y esto no involucra mi pensar político sobre la responsabilidad de ellos dos concretamente. Creo que tienen que responder por sus hechos. Creo que la detención tuvo que ver con maniobras exageradas en el marco de una campaña electoral, en el que vuelve a aparecer el tema de los intereses mezquinos para el manejo de la justicia. Con el caso de Cristóbal López es tremendo. Ayer nos enteramos también de una nota del presidente, de un escrito que surgió del presidente de la Corte, en la que pregunte si hubo plata en la liberación de Cristóbal López, ¿no? Y tenemos que estar... ¿cómo se defiende ante nuestros ciudadanos esta sospecha? Y esto terrible que es el haberlo dejado libre a un tipo que estafó al Estado Nacional en más de 50 millones de dólares. Y que está libre quien lo dejó pasar. Eso es inexplicable. Sandra, como siempre agradecemos tu palabra, tu análisis en esta mañana de Estación Central. Te mandamos un gran saludo. Gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo a los dos y a quienes están escuchando. Gracias. Un abrazo. Hablábamos con la concejal Sandra Giametti, concejal del GEN aquí en Morón, integrante de este espacio, accedió, recordemos, por el Frente Un País a esta concejalía, encabezando justamente la lista en la que confluían la gente de Margarita Stolbizer y el masismo.